esta amnistía en particular es rechazable porque los fines que persigue son ilícitos, son antijurídicos, van en contra de la Constitución. Y eso lo sabemos todos. No sé si nos toman por imbéciles constitucionales, que es un ataque al corazón del Estado de Derecho y es una cesión a los enemigos de España. ¿Recuerdas la frase famosa del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Que los jueces tenemos que mancharnos la toga con el polvo del camino. Pues bueno, yo creo que los españoles no quieren una magistratura de togas sucias. Es un insulto ante nuestra inteligencia, pero que no debe quedarse ahí. Puede trasladarse jurídicamente para decir que es una ley tramposa, una ley embustera y, por ser una ley antijurídica, inconstitucional. En mis viajes por el extranjero y en mis intercambios con otros magistrados europeos, de decir que la democracia tiene que primar. La democracia sí, por los cauces legales, si no, es totalitarismo al estilo de la China de Mao. Pero también democracia para todos. Si España ahora mismo existe como un conjunto, tiene que decidir el conjunto de los españoles. Bienvenidos a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con Jesús Villegas, que es magistrado en Madrid y además es el representante de la plataforma cívica por la independencia judicial, esa independencia que ahora mismo está tan castigada por el gobierno que tenemos. Hola, Jesús. Hola, Aitor. Para empezar, yendo un poco al grano, yo considero que la amnistía está absolutamente fuera de la Constitución, que es inconstitucional, y bueno, pues me gustaría saber cuál es tu criterio como juez, como magistrado, ¿no? Bueno, la plataforma a la que represento ya ha emitido un comunicado donde hay un resumen de las razones jurídicas y parece bastante claro que es inconstitucional. Además, no solamente lo digo yo y lo decimos nosotros, lo dicen muchos juristas de reconocido prestigio. Yo estoy repasando, precisamente para tu programa, la bibliografía y hay un jurista de mucho prestigio, Manuel Aragón, que lo conocerás seguro, que aunque da varios argumentos, pone sobre la mesa uno que para mí es decisivo. Pensemos, la figura de la amnistía, del indulto, el derecho de gracia en general, es algo que proviene del antiguo régimen, de la época de la monarquía absoluta. ¿Pervive en nuestro ordenamiento jurídico hoy día? Puede ser que perviva algún residuo de aquella época. Ahora bien, eso hay que interpretarlo restrictivamente. Como dice el aforismo clásico, odiosa sunt restringenda. A ver, a donde quiero ir a parar es a que si la Constitución reconoce el indulto, pues lo tenemos que aceptar porque la Constitución lo dice. Pero si en la Constitución no figura una medida de origen medieval y que es claramente excepcional, pues entonces lo lógico es pensar que no está recogida en el texto constitucional, que va contra su espíritu, que por lo tanto no tiene el respaldo de la Carta Magna. Ahora bien, Aitor, mira, escucha. Podríamos hablar mucho sobre este asunto, pero fíjate que a mí me resulta más interesante, en vez de discutir la amnistía en general, hablar de esta amnistía en particular. Sí, ¿por qué te parece más en concreto respecto a esta amnistía? ¿Tiene alguna particularidad en tu opinión que la haga diferente a otras amnistías? Ahí es donde quería ir a parar. Mira, aunque en teoría, de absurdo, de una manera hipotética pudiéramos estar a favor de la amnistía, que ya te he dicho que no lo estamos, esta amnistía es completamente inaceptable. Esta amnistía en particular es un ataque al Estado de Derecho y a España. ¿Por qué? Por la finalidad que persigue. Mira, hemos estado mirando, tú la has visto, yo también, la exposición de motivos de la proposición que se presentó ayer o antes de ayer, si no me falla la memoria, y se mencionan en su exposición de motivos una serie de razones que son falsas, son mentiras. El legislador, de verdad lo digo con todo el dolor de mi corazón, ahora actúa como un embustero, porque se mencionan razones de convivencia, de tensión institucional, de normalización institucional, pero todos sabemos precisamente que lo que busca esta amnistía es conseguir un pacto de gobierno a cambio de cesiones a los enemigos de España, a los independentistas. Entonces, aunque nosotros aceptáramos la amnistía desde un punto de vista teórico, esta amnistía en particular es rechazable porque los fines que persigue son ilícitos, son antijurídicos, van en contra de la Constitución. Y eso lo sabemos todos.
no sé si nos toman por imbéciles o es que se acostumbran ya tanto a mentir que no se dan cuenta, pero todos sabemos perfectamente cuál es la finalidad de esta amnistía. Algo que no tiene nada que ver con lo que se dice en la exposición de motivos. Por lo tanto, es una amnistía cuya finalidad es ilícita y que por lo tanto hace que como acto jurídico sea inválida. Yo tengo mucha esperanza, bueno, se ha especulado sobre muchas cosas en redes sociales, sobre todo, bueno, posibilidades de que esto al final no salga adelante, ¿no? Yo tengo bastante esperanza en que al final los jueces que tengan que aplicar esta ley, pues al final le encuentren resquicios para no hacerlo, para recurrir a instancias superiores y mantener, a pesar de que la ley no quiere que salga, pero mantener medidas cautelares, para al final yo creo el intentar que por miles de resquicios que se pueden buscar en todas las leyes, como sabemos, pues no aplicarla, porque es la única forma que estoy viendo yo ahora de que esto no salga adelante, ¿no? Sí que tenemos instrumentos legales para combatir esta injusticia. Y uno de ellos es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, el expediente se paralizaría. Es decir, nosotros tenemos ahora, imagínate, un proceso penal en el que está investigado alguno de estos sujetos, de estos delincuentes beneficiados por la amnistía. La ley dice, pues, que tienes que dictar una resolución que lo exonere de toda responsabilidad criminal. Pues muy bien, antes de dictar esa resolución que supondría el fin definitivo del procedimiento, se puede suspender y elevar una cuestión al tribunal competente, que en este caso es el Constitucional. Con lo cual, si los jueces actuamos en conciencia y actuamos como yo creo que debemos actuar, pues no tendría esa aplicación inmediata que buscan. Evidentemente la ley no la podemos atacar, pero sí podemos paralizar cada uno de los concretos procedimientos en los cuales debiera aplicarse. Y luego también se puede ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Que también sería otro de los caminos a los que se puede acudir, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente, muy bien apuntado. Evidentemente, la justicia europea es otra puerta a la que tenemos que llamar. Y te digo con mucho dolor, con muchísimo, pero te lo digo tal como lo siento, que creo que hay más probabilidades de que encontremos un eco más allá de nuestras fronteras que dentro. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional que tenemos ahora está muy politizado. Es un tribunal constitucional que, como sabemos, es elegido directamente por las cámaras parlamentarias. No es un órgano jurisdiccional, ¿eh? Ojo, no pertenece al Poder Judicial, los magistrados que están allí no son jueces, y está muy polarizado y, por desgracia, nos muestra la experiencia reciente que sus decisiones parecen estar bastante marcadas por el perfil ideológico de sus componentes. Ojalá me equivoque. Pero, por desgracia, la vía del Tribunal Constitucional despierta dudas. Ahora bien, eso no quiere decir que no debamos los jueces explorarla y utilizarla, y luego después ya se verá, faltaría más. Es que para empezar, el propio presidente debería ser recusado, ¿no? Porque él ya se manifestó acerca de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, con lo cual si va a juzgar algo sobre lo que se ha manifestado en público, entiendo que estaría en un conflicto de intereses, ¿no? Ya para empezar, entiendo yo. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que cuando se pierde la imparcialidad subjetiva, es decir, la confianza que tenemos en el órgano, pues ese órgano ya no puede juzgar. Evidentemente, invocando la jurisprudencia europea se podría plantear una recusación. Pero al fin y al cabo es una cuestión tremendamente elemental. Si no confiamos en el magistrado que tiene que resolver, pues evidentemente no nos sirve para los propósitos que buscamos, que al fin y al cabo es hacer justicia de una manera imparcial y neutral. Claro, pero poner el magistrado a un cargo que ha estado en el propio gobierno, que es el que defiende la ley de amnistía, que es el presidente del Tribunal Constitucional, es que también volvemos a lo mismo, ¿no? Sería también una persona que... Vamos a ver, Aitor, y no solamente eso, entiéndeme, si nos ponemos a hurgar en la trayectoria de cada uno, recuerdas la frase famosa del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Que los jueces tenemos que mancharnos la toga con el polvo del camino. Pues bueno, yo creo que los españoles no quieren una magistratura de togas sucias, me parece a mí. Yendo a un tema que para mí sí que es importante, es que yendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que he leído y entendido,
se puede paralizar el procedimiento, vamos a ponerse el caso de Puigdemont, pero se pueden adoptar medidas cautelares durante la tramitación de ese procedimiento, algo que la ley de amnistía parece que quiere evitar porque introduce, pues bueno, en su articulado la imposibilidad de medidas cautelares. ¿Has estudiado un poco todo este tema para si en tu criterio se podrían o no? Me refiero, pues eso, que se paralice el procedimiento, se dicte una orden de detención, una prisión provisional para Puigdemont hasta que, poniendo el ejemplo de él, ¿no? Hasta que se resuelva el caso en las altas instancias europeas, ¿no? Porque no sería lo mismo ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. En primer lugar, lo que diga la ley, si la ley está suspendida, pues evidentemente no tiene ningún valor. ¿Sabes lo que te digo? La ley no puede decir, oye, que no quiero medidas cautelares. Bueno, pues si está en entredicho la propia validez de la ley, también están aquellos preceptos suyos que se pronuncian acerca de las medidas cautelares. Pero tú acabas de poner sobre la mesa dos vías jurídicas diferentes. Una de ellas es que algún tribunal europeo, como medida cautelar, suspendiera la aplicación de la ley. Entonces, obviamente, todo seguiría igual. Si la ley no está en efecto de manera transitoria, no está en vigor de manera interina como consecuencia de una decisión de la jurisdicción supranacional, pues entonces sus preceptos, sus mandatos quedan paralizados. Y evidentemente pues, seguiría todo normalmente con las órdenes de detención en vigor y punto. Eso es evidente. Entonces la ley puede decir misa si está paralizada por instituciones europeas. ¡Pum! No obstante, fíjate, Aitor, una cosa que me preocupa bastante y que es distinta. Hablábamos al principio de la posibilidad de que los jueces planteasen cuestiones de inconstitucionalidad. En ese caso, recuerda, no se estaría suspendiendo la ley, sino el procedimiento de aplicación de la ley. O sea, si imagínate que tú eres juez, que has dictado una orden de detención contra un delincuente separatista y entra en vigor la ley, pues tú puedes elevar una cuestión al Tribunal Constitucional. Y mientras tanto, tu concreto proceso resulta paralizado, no la ley en su conjunto. Claro, eso tiene una dificultad jurídica y técnica que no se nos debe pasar por alto. Y es que si yo el procedimiento que tengo lo paralizo, se paralizan también las medidas cautelares, de manera que si yo he dictado una orden de detención contra uno de estos criminales independentistas, como el procedimiento está paralizado, la policía no puede ejecutar esa orden de detención. Por tanto, observa el panorama que tenemos, que es el de que la ley entra en vigor, si efectivamente todos los diputados votan a favor, los jueces plantean cuestiones de inconstitucionalidad, se paralizan los singulares procedimientos donde tengan que aplicarse, pero al paralizarse también el procedimiento, se suspenden las medidas cautelares. Y entonces Puigdemont viene en loor de multitudes, como Tarradellas, con escolta, a España, y no se puede adoptar ninguna medida coercitiva. Te lo aseguro, editor, ese panorama me parece terrorífico. De todas maneras, yo la duda que tenía es que eso ante el Tribunal Constitucional sí lo tenía claro, pero si el recurso, yo es lo que he leído, lo tengo que estudiar un poco más, se interpone ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspende el procedimiento, pero no las medidas cautelares adoptadas. Eso es la diferencia que yo he leído y que estoy estudiando y donde veo que puede haber un pequeño resquicio para la justicia. Vale, pues entonces habrá que hilar más fino, ¿sabes? Claro. El concepto que yo te ponía sobre la mesa, que creo que para nuestros oyentes es fundamental, es la diferencia entre la paralización del procedimiento y la paralización de la ley, ¿vale? Si las instancias europeas paralizan la ley, aquí no hay ningún problema. Si paralizamos el procedimiento, bueno, pues entonces ya tendremos que entrar a ver en qué medida eso afecta o no a las medidas cautelares. Y como te decía al principio, eso se hace al margen de lo que diga la ley, porque es que la ley es precisamente la que está en entredicho, la que está en cuestión, claro. No, ahí es donde yo decía al principio que los jueces tendréis en la mano, porque bueno, quieras que no, al final las leyes, sobre todo eso que son complicados, muy interpretable. Entonces, pues bueno, al final no es decir no voy a aplicar algo a sabiendas de que tengo que aplicarlo, sino que bueno, admite muchas interpretaciones, algo que se ha hecho tan rápido, tan corriendo, de una manera tan retorcida y que tiene lógicamente pues bastantes agujeros por muchos lados, yo tal y como lo veo, ¿no? Que es cuestión de buscárselos, no es una cuestión de ir en contra de la ley, sino buscarle los resquicios, es lo que hacemos los abogados siempre.
Hombre, tú fíjate que la fórmula jurídica que han escogido pues elude la posibilidad de que haya informes previos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado. Digamos que la ley va con una suerte de mala conciencia, ¿no? Y además resulta muy curioso porque si te lees la exposición de motivos, bueno, que has leído y le hemos comentado juntos, es una ley que por un lado está autoexculpándose continuamente. Como dicen, excusatio non petita, accusatio manifiesta, insistiendo permanentemente en que es constitucional, en que está dentro del marco legal. Y luego también es curioso porque es una ley autocomplaciente. Mira, yo no sé si se me permite el término, pero yo diría que casi de onanismo jurídico, ¿no? Porque dice que es una ley valiente y reconciliadora. Bueno, ¿dónde hemos visto esto que el propio legislador se eche flores a sí mismo? Claro, aquí el problema, y vuelvo al principio lo que te decía, es que por un lado está lo que dice el papel, lo que dice el texto, y por otro lado lo que todos sabemos. Y esa brecha, que es lo que diría Ortega de la diferencia entre la España real y la España oficial, es un insulto ante nuestra inteligencia, pero que no debe quedarse ahí. Puede trasladarse jurídicamente para decir que es una ley tramposa, una ley embustera y, por ser una ley antijurídica, inconstitucional. Vosotros, desde vuestra plataforma, habéis iniciado algunas acciones. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa. Bueno, pues sí, y además te doy las gracias por el apoyo que has estado prestando a esas iniciativas. Hemos sacado un comunicado que ha tenido cientos de miles de visitas en redes, donde se resume de una manera muy sencilla y con un lenguaje que puedan entender los que no sean expertos en leyes, las razones de esta inconstitucionalidad. Y también hemos puesto en marcha una iniciativa ciudadana para que sean los propios españoles los que envíen correos electrónicos a diversas instituciones europeas, donde les manden un texto que lo hemos redactado nosotros para alertarlos sobre la gravedad de lo que está pasando en España. Y tengo que decir, Aitor, con mucha satisfacción, que se ha bloqueado el sistema de recepción de algunos de estos organismos europeos. Es decir, ha sido a la avalancha que el sistema informático se ha colapsado. Entonces, hay que seguir porfiando, hay que seguir insistiendo, porque es lo que decíamos antes. Por desgracia, dentro de nuestras fronteras lo tenemos muy, muy oscuro. También hemos hecho un debate muy interesante con juristas de alto nivel, que te lo voy a pasar una vez que lo tengamos editado. Vamos a hacer una sala de Twitter, estamos en la universidad también organizando actos. ¿Todo esto por qué? Porque, mira, Aitor, es que nos venden el país. Es que nos están traicionando. Traicionar viene de una palabra latina que significa tradere, que es entregar, mercadear. O sea, están negociando con nuestro país. Están como si fueran taúres en una mesa de un casino y lo que ponen, las fichas, el dinero que ponen sobre la mesa es España. Entonces, si los españoles en este momento no reaccionamos, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Está claro, está claro. Para seguiros, a la gente que le interese, en Twitter es donde más os movéis, ¿no? Sí, fundamentalmente en Twitter, sí. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que quien le interese pues pueda entrar en estas cosas que está comentando. Y ya para finalizar, que me has dicho antes que tenías interés en comentar algo referente al referéndum, al hipotético posible referéndum que se podría hacer, que ese sí que obviamente es inconstitucional, porque eso ya es la indivisibilidad de España, eso ya es un principio constitucional, está en el artículo 2, me parece que, si no me equivoco, de la Constitución. Entonces, ¿qué querías comentar de esto? Sí. Pues mira, Aitor, efectivamente, como hemos estado hablando antes, como tú decías, un buen abogado pues sabe buscarle a la ley pues los resquicios, los 5 pies al gato. Y claro, a mí me preocupa muchísimo la posibilidad de que se pueda plantear un referéndum consultivo sobre la base del artículo 92 de la Constitución. Le diríamos, bueno, es que no tiene validez vinculante. ¿Tú te imaginas? Nos imaginamos todos lo que sería un referéndum de esas características, que lo ganasen los separatistas. La conmoción internacional que se produce. Tendríamos a España convertida en un paria internacional, porque hay muchas naciones que tomarían partido por los separatistas. Miren, eso es de una gravedad tan grande que yo no tengo palabras para describirlo. Y por desgracia tengo que decir, que con todos los matices, porque habrá que estudiarlo, ese resquicio, esa puerta trasera, esa gatera, se puede abrir. Y me gustaría muchísimo, Aitor, compartir
con tu público, que son cientos de miles, tus mensajes llegan a millones de personas, una idea fundamental que creo que en el extranjero no la tienen clara. Hablo del extranjero, no hablo de las instituciones comunitarias o supranacionales, de los tribunales internacionales. No estoy hablando de eso. Dicen, bueno, pues, si los catalanes quieren ser independientes, que voten y que se decida democráticamente. No, amigo, no. Eso no es así, porque somos un Estado de derecho y tenemos unas leyes que hay que respetar. Y para declarar la independencia de una parte del territorio nacional hay que seguir el procedimiento previsto en la Constitución española. Pero es que hay más todavía. Ahí hay una decisión ideológica. ¿Por qué va a primar la ideología de los catalanes, que son españoles, que quieren irse de España, y no la del resto de los españoles que queremos mantener la integridad de la nación española? Yo trabajo ahora mismo en Madrid, yo soy andaluz, yo soy cordobés, y yo soy español, y yo quiero mantener la integridad de mi país, de mi nación. Barcelona es tan España como Córdoba, el lugar donde nací. Y los que pretenden desgajar una parte del territorio nacional de manera ilegal son delincuentes. Y la ideología separatista, aunque abstractamente sea respetable, es como mínimo tan respetable a la de los que queremos mantener la unidad de España, a los que nos sentimos españoles, a los que no queremos ver a nuestra patria mutilada. Por eso, decir que voten los catalanes y que no vote el resto de los españoles es un crimen de traición, es algo ilegal que debe ser perseguido. Y no caigamos los españoles en este argumento falaz, en esta trampa dialéctica que la he oído, por desgracia, en mis viajes por el extranjero y en mis intercambios con otros magistrados europeos, de decir que la democracia tiene que primar. La democracia sí, por los cauces legales, si no es totalitarismo al estilo de la China de Mao. Pero también democracia para todos. Si España ahora mismo existe como un conjunto, tiene que decidir el conjunto de los españoles. Y si algún día alguna parte del territorio nacional se separa, tendrá que ser porque lo hayamos querido todos los españoles. Todo lo demás es traición, delincuencia y crimen. Pues muy bien. Creo que nos queda bastante clara tu opinión al respecto de todo. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Pues nada, darte las gracias de nuevo y a tu disposición estoy para cuando quieras que nos encontremos otra vez. Gracias. Pues nada, ya les digo a todos que dejo los enlaces abajo para el que quiera estar un poco más en contacto, enterarse un poco más o tomar las iniciativas que ha hecho Jesús respecto a la Unión Europea y que entre todos hagamos un poco más. Venga, un abrazo. Gracias, adiós, adiós.